Estamos de vuelta con más Cadena Nacional por las pantallas de Vía X este lunes 2 de septiembre conversando con la periodista y directora de CIPER, Mónica González, a propósito de la conmemoración de los 40 años del golpe militar este 11 de septiembre. Mónica, nos quedamos en tu vida en Francia. ¿Fue una vida compleja? ¿Hoy la ves con alegría esos años? Mal que mal, igual pudiste de una otra manera los años salvarte. de Francia no los veo para nada alegría. Los veo extraño, pero como no es una vida continua, es como Con el purgatorio. como un paréntesis, o sea, era evidente que yo tenía que volver. Y nada me gustaba, nada me complacía, nada me daba paz. ¿Qué te importaba en esos años? Yo vivía pendiente de lo que pasaba en Chile. Mi vida estaba a la hora de Chile. Celebrábamos la Navidad a la hora de Chile. Yo me despertaba y lo primero que... Las noticias, a quién tomaron detenido, quién murió. ¿Qué está pasando? ¿Volviste el 78? De hecho, pasó una cosa muy divertida porque mis hijas pensaban que la radio se llamaba Radio Moscú, porque la forma de... Lo único que compré en París era una radio. Y como había que poner la Radio Moscú para saber todas las noticias, entonces mis hijas le decían la Radio Moscú. ¿Volviste el 78? Sí. ¿Sola? Con mis 2 hijas. ¿Por qué volviste? Porque ya quería volver. No soportaba más. ¿No te da susto? ¿No te da miedo? Saber que existía una amenaza, ni siquiera por ti, una amenaza también que podía involucrar a tu hija, que es lo que más quieres. Pero era la vida que nos correspondía, éramos nosotros de acá. No había otra posibilidad. ¿Y siempre dijiste vuelvo con ellas? Sí. ¿No había posibilidad de dejarlas? No. Cuando vuelves, me gustaría saber cómo se empieza a esquematizar esta vuelta al trabajo, vuelta al periodismo. Hablamos, obrera en Pero Francia. después, perdón, yo había hecho cursos de Derecho Comercial. ¿Trabajaste en Falabella? ¿Un mes y medio? No, pero es que yo trabajé en Francia, fui directora de compras y mercados de la municipalidad más grande de la región parisina. ¿Cómo se pronuncia? Sarcelles. 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 Ya. No me sale muy bien, pero bueno, ahí estuviste. Y fui directora de compras, que era primera mujer, primera vez en una extranjera. Tenía todos los primeros y me hicieron una guerra primero. Porque ese cargo lo ocupaba un politecnicien, que es una carrera muy elitista. Y era extranjera, mujer y periodista. Tenía todos los pecados. 0 tributo va a tener ese cargo. Entonces cuando llegué a Chile venía con ese currículo. Por supuesto el de obrera no lo ponía, para poder postular a cargo porque estaba empezando la crisis importante. O sea, ya estaba la crisis desatada, era muy fuerte la crisis. Y claro, me contrató Falabella como subgerente de crédito. Un mes y medio. Y me echaron. Claro, te ponen en una lista como mujer peligrosa. No, ¿qué lista? Le llega un informe de la CNI a Falabella que lo pide, los dueños de Falabella pedían en ese momento, qué horror, ¿eh? Informe de seguridad de cada uno de sus empleados. Y después vine a descubrir que el jefe de seguridad de Falabella, hasta hace pocos años, fue uno de los mandos criminales de la DINA. Y me despidió el señor Juan Cunio. ¿En persona? En persona. ¿Cuáles fueron sus palabras? Que yo era una prostituta. Literal. Sí, que tenía que irme. ¿Qué respondiste? Y me dijeron, en ese momento dije que no. Había un señor también, un polaco, que venía arrancando de Polonia, que había llegado hace muchos años. Y él había hecho un test conmigo. Yo tenía un collar de ámbar. Y él dijo que había hecho un test y que ese ámbar era comunista. Era tan absurdo todo. Y yo le dije a ese señor que... Porque él me dijo, fue el que más me gritó, el polaco Diablowski. Y él me dijo, yo le dije que parara y que la historia estaba conmigo y que él se había arrancado de su país porque no había querido luchar por la libertad, que yo no, que yo estaba en mi país y afrontaba las cosas. Y le dije, algún día yo voy a tener la razón. Estaba tan convencida, yo no sé de dónde sacaba ese convencimiento. Y le pedí a Juan Cunio que me firmara un finiquito que dijera que, por una circular, que decía que yo era peligrosa, porque si no podía ser que yo soy floja, incompetente. Y yo trabajaba harto bien. Y no quiso, me dijo yo estaba loca. Perdón, ¿Cómo se le ocurría? a mí me sorprende escuchar esto. Que tú, digamos, si alguien te tilda de prostituta en el trabajo y es una de las razones que grime para despedirte, tú no dijeras nada.
Es que le dije muchas cosas, pero ¿para qué? Sí. La verdad que no. Te paraste, se defendió Mónica González. Sí, claro. No sé hacer otra cosa. Nunca me quedo de brazos cruzados. Cuando empezamos a meternos en el tema, a propósito de lo mismo, de estar de brazos cruzados, ¿nunca pensaste parar? ¿Cómo seguir trabajando cuando has sido amenazada? Lo que pasa es que esto es como los matrimonios. ¿Cómo tú le vas a decir, miren, no, si a partir de ahora yo me voy a portar bien? Y portarse bien, ¿qué es? No escribir, no investigar. O sea, nadie te va a creer de partida. No, la única posibilidad era irme. Cuando se habla de tu persona, por lo general, los que vivieron esos años como de mayor como beligerancia, digamos, ¿hay un momento donde tú dices me siento orgullosa de mi acto o no pasa por tu cabeza? ¿No pensáis eso? ¿Sentirte orgullosa o no? Decir simple, porque tú muchas veces aquí has dicho, hice lo que tenía que hacer. Sí, es que, no sé, yo no creo que sea orgullo, ¿no? No, además hay cosas para las cuales no me siento orgullosa. No podría sentirme orgullosa. No es la palabra. No, hice lo que tenía que hacer. Y eso me permite tener un mensaje de mi nieta mayor hoy día, que entró el primer día de su universidad, diciéndome, abuela, te extraño, te quiero mucho. Claro, yo puedo mirar a mis amigos a los ojos. A tus enemigos también. Con mayor razón. No, yo me siento tranquila y en paz. A veces un poquito de intranquilidad. ¿Por qué? Porque soy culposa, porque siento que no hice todo lo que tenía que hacer. Ay, pero no me sigas llevando por el terreno personal. Me ibas a preguntar sobre la conjura. Quiero saber qué te faltó. ¿Culposa de qué? Haber descubierto la verdad sobre algunos de mis amigos que no lo descubrí, que él los mató. ¿Cómo? Algunos lo hice, otros no. Pero no lo hiciste porque te dejaste, ni porque no quisiste. Hiciste todo. Bueno, pero igual se podía haber hecho un esfuerzo mayor. Y no lo he hecho. ¿Y eres siempre así? ¿Culposa? Sí, desgraciadamente. ¿Lo vas a hacer en un futuro? ¿Qué es lo que piensas hoy en día, cuando ya estamos en el 2013 de esto? Cuando estoy vieja, dices tú. No, por favor. No, pero es cierto. No sé, uno puede decir muchas cosas, pero cambiar es más difícil. O sea, yo no. A mí me gusta como soy finalmente, es lo que es la piel que me acomoda, no me he vestido nunca de otra piel. No sabría hacerlo. Es mi piel. No tengo ganas de mutarla. Quiero que envejezca como es. Esta soy yo. Si existiera Dios, supongo que así me gustaría presentarme. Como no creo, el juicio está aquí, en tierra. Y así quiero. Esta soy yo. Con todo, con mis debilidades, mi fortaleza, mis defectos. ¿Cuál es tu principal defecto? Soy elefante. Recuerdo todo el mal que me han hecho y todo el bien que me han hecho. ¿Y hay orgullo en eso? ¿Hay ánimo de venganza en cierto grado? No, si tuviera venganza hace mucho rato que habrían algunos que no estarían. Y lo digo en serio. No ánimo de venganza. Primero porque fui criada de otra manera. Yo no soy como ellos. No haría jamás lo que ellos me hicieron a mí. No se trata de justificar ni menos de entender, pero a mí me pasa que hay algunos actos que uno no están dentro de la conciencia humana, no los puedo entender y creo que no los voy a entender nunca. ¿No te pasa eso también? ¿Al nivel extremo que conociste, al nivel de maldad que existió en el país? No, porque eso es, tú acabas de tocar una tecla muy importante, Humberto. Uno cree que yo pensaba como tú. Hasta los 23 años pensaba que no se puede ser tan malo. Que nosotros teníamos un privilegio. En Argentina estaba la dictadura de Onganía, en Brasil, en Paraguay ni que hablar, en Bolivia cada rato. Y nosotros teníamos militares constitucionalistas que nos cuidaban, nos protegían. Y no entendí nada, no entendía que la máquina de guerra se arma, se engorda con nosotros mismos, y no entendía que nosotros la vamos alimentando sin darnos cuenta muchas veces. Y esa máquina de muerte es brutal cuando se desencadena completa. Y ahí, tú sabes,
que todos llevamos una cuota dentro de maldad. Y que la gracia consiste, igual que el miedo, en dominarlo no para no sentirlo, porque siempre vas a sentirlo. Y el que diga que no siente miedo miente o está enfermo, es un psicótico. Para que el miedo no te domine y no te paralice. Y eso se aprende. Y tú aprendes también que tienes que controlar a ese pedazo de persona que te dice que es fácil obtener ganancias ilícitas, que total, ese te quiere matar a ti, tienes que matarlo tú primero. Y aprendes que lo peor es lo mejor de ti y de los otros. Y yo creo que esa es la experiencia más impresionante que hice, como tantos otros miles, bajo dictadura. ¿Este país sigue siendo cínico? Sí. ¿Existe la reconciliación o eso es una falacia? No sé, yo creo que hay gente que sí lo hace. De hecho, insisto, los familiares de los detenidos desaparecidos, hay que entender lo que es buscar durante muchos años al ser que tú amas, tu papá, tu marido, tu hijo, tu hermano, o tu mujer, tu madre, diciéndote las autoridades, no, se fue con otra, atravesó la frontera, como nos dijeron miles de veces, apaleándote, pegándote, tomándote presa, torturándote, los jueces diciendo no hay lugar a tus recursos de amparo, la justicia no existe, con crisis económica, con 30% de cesantía. Para dar de alimentar a los hijos había que hacer miles de figuras, con frío en el invierno, con una sensación de soledad y de frío en los huesos, en que decías, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Con gente que mataban alrededor tuyo. Y tú dices, y no buscaron venganza. O sea, hay que entender lo que significa eso. Mónica, en este contexto uno dice, para eso sirve el periodismo, para eso esta tarea, para eso escribir libros, para eso contar verdades. Y caíste presa por eso, en búsqueda de la verdad. Pero es que el periodismo es eso. El periodismo es un servicio público. Sin el periodismo, de verdad, los ciudadanos serían sordos, ciegos y mudos. O sea, el periodismo es una profesión privilegiada. ¿Tenemos un periodismo pobre hoy? No. Los periodistas de repente se nos olvida la magnitud de la tarea, la magnitud de este privilegio y que no corresponde, no es tan, no tienes que ser ni muy bacán, ni muy valiente, solo trabajar un poco más nomás. ¿Cuántas veces estuviste presa, Mónica? Estuve presa varias veces en comisaría, porque en ese tiempo te tomaban y podías estar hasta 15 días sin orden. Se nos olvida que vivíamos esos días. Y 2 veces en cárcel de hombres. Una de ellas por una publicación. Las 2 veces por publicación. Publicaciones de entrevistas. Me mandaron jueces, ministro de la Corte de Apelaciones. La primera por una entrevista a Lee, el 84, y la segunda por una entrevista a Andrés Saldívar, en el 87. Cuando hablamos de ese paso por la cárcel, por lo general hay personas que dicen hay que tratar de sacar experiencias positivas o de aprender de todo lo que ocurre. ¿Hay alguna enseñanza de ese periodo? ¿Tiene algo de positivo? Siempre hay enseñanza, pero yo quisiera no hablar de eso. Porque fíjate, en comparación con el tiempo, porque yo llegué a una cárcel de hombres de San Miguel, donde había una unidad de seguridad al medio, donde había mujeres que estaban declaradas las más peligrosas de todas las subversivas. Y a mí, periodista, me encontraron que yo era muy subversiva y me mandaron ahí. Y eran mujeres que tenían hijos pequeños, había algunas que llevaban muchos años y pasaron más en la cárcel. Y al lado de lo que ellas vivieron, lo mío fue nada. Entonces creo que no tengo derecho ni a quejarme y solo tengo derecho a decir gracias a todas ellas por lo que me enseñaron, por lo que me dieron, por el privilegio de haber compartido con mujeres maravillosas. Y lo único que sé decir es que salí de ahí y me pude mirar al espejo. Estaba cansada, pero me pude mirar al espejo. Cuando hablamos de la figura de Pinochet, ¿qué significa para ti a esta altura?
¿Te da lástima por el tipo que era, por cómo actuó? ¿Qué te pasa con él? No, lástima jamás. ¿Sabes lo que me pasa? Encuentro que en Chile hay un sector que lo refleja muy bien y que me da mucho susto. Que lo miramos generalmente con burla, con sorna, que nos reímos de este asomado, acomodado, que siempre quiere ser más, ¿no? Le gusta siempre asomado porque se asoma, se empina a ver cómo viven los demás arriba. Que es un tipo frustrado, muy resentido, que no está contento con quién es, ni con de dónde viene, siempre quiere más. Le gusta lo que el jardín de la casa al lado o de más arriba. Ese es Pinochet. Y así crió a su gente. Entonces es un tipo que se sube al golpe y por eso hice el libro. Porque quería mostrar cómo se arma la máquina de muerte, cómo se traiciona. Hubo valientes también al organizar ese golpe de Estado porque gente que no sabía cómo iba a resultar. Y él se subió al final y esta es la típica historia del Converso. Para poder demostrar que él es un tipo que odia a los comunistas, que odia al general Prats, ordena matarlo. Ordena matar a Orlando Letelier. Ordena matar a Bernardo Leighton cuando se sabe por su policía política que la democracia cristiana y la izquierda marxista están acercándose para hacer un frente antifascista en Italia y que Bernardo Leighton es el eje de esa historia y ordenan asesinarlo a él y a su mujer. O sea, es un tipo que es la típica actitud de un hombre que no tiene escrúpulos y que por mantener el poder que le gustó, pensemos que Pinochet se iba jubilado meses después del golpe, si no hubiera habido golpe. ¿Sentiste la furia de él hacia ti alguna vez? Una vez nomás. O sea, cuando escribí La casa del Ocurro, el reportaje Lo Ocurro, él se iba a cambiar, tenía de hecho, estaba a punto de cambiarse. Habían dicho que esa casa la habían paralizado la construcción porque había crisis y nosotros publicamos eso el 5 de enero de 1984 y no se pudo cambiar. 3 meses después hice la investigación del melocotón y publiqué La casa del melocotón. Y hubo el desfile de todos sus funcionarios diciendo que toda la historia que yo contaba no era verdad, que él era un hombre tan probo. Bueno, cuando me toman presa, meses después, es por el melocotón y Lo Ocurro. Y ahí yo sentí la furia, ¿no? Querían saber quién me había ayudado a dar los datos. ¿Qué hiciste? No, no los di. No los di. Y tampoco entregué las casetes de General Lee, porque el General Lee en la entrevista que se publicó decía que no habían dado el golpe para aprovecharse y enriquecerse. Pero hubo 3 días de entrevista completo donde me contó la génesis del golpe y que es el momento en que se concretó la historia de la conjura, porque ahí me di cuenta que tenía una gran historia en las manos, pero que había que investigarla completa. ¿Has sentido la muerte encima muchas veces, Mónica? No, no muchas veces. Pero sí algunas. Sí. ¿De forma reciente también? No. No. ¿Solo esos años? Sí. ¿Y cuál fue la que estuvo más cerca? Andrés Valenzuela. El desertor de la FACH que me buscó a mí para contar la historia de los detenidos desaparecidos. Yo torturé se llamaba eso, ¿no? El reportaje. Y del Comando Conjunto, que no conocíamos hasta esa época. Y claro, era una historia. En ese momento, hasta ese minuto, el régimen insistía en que nunca habían detenido, en que nunca habían torturado, que no existían las cárceles secretas, a pesar de todas las evidencias. Y esta era la primera vez que teníamos a un miembro de ellos diciendo... Lo hicimos. A tal persona, no, incluso la seguimos, habíamos detectado que vivía ahí, nos subimos al autobús, él llevaba a uno de sus niños aquí, su mujer iba al lado. ¿Nunca perdiste la capacidad de asombro con toda esta historia? No. Hasta el día de hoy. No, aún me asombra la perversión, aún me asombra la maldad y me asombra el cinismo. Para no pedir perdón, para no reconocer que nunca en la historia de Chile
se hizo lo que se hizo, que se quemaron huesos, igual que en los campos de concentración alemán, que se violó a las mujeres igual que en los campos de concentración nazi, y que se lanzó a los cuerpos del mar sin tener ninguna necesidad. ¿Es La Conjura tu legado, Mónica? ¿Te interesa dejar un legado? No. ¿De verdad que no? No. Porque esto claramente lo es. Para la historia del país o para la literatura del país por lo menos lo es, tú lo sabes. Estuvo pensado así, no es literatura, no es ficción, Es historia. es historia. Pero por lo mismo, es parte de lo que se tiene que aprender. O sea, si es así, bienvenido sea. Tú nunca lo buscaste como tal. No, esa era una compulsión porque entendiéramos, por dejar sobre negro, sobre blanco, no en un diario, en un libro, para que la gente supiera quién es cada quien, para que la máquina de guerra no se vuelva a alimentar sin poder pararla. Para eso. Mónica, llega CIPER, ¿no? En un momento importante de tu vida. ¿Se conforma CIPER? ¿Es por la misma razón? Guardando las proporciones que se crea CIPER. CIPER se crea por dos razones. Una, porque un grupo de editores y yo, que soy la directora del Diario 7, quedamos cesantes. Quedamos cesantes porque el diario se acaba no porque sea malo, sino que porque no hay publicidad. Ni del gobierno, publicidad del gobierno del Estado, ni de los grupos privados, obviamente. Y es un equipo maravilloso y hay que subsistir. Y yo quiero seguir siendo periodista y se nos ocurre esto, pero porque hay un empresario que nos da la libertad editorial, que es Álvaro Sayé. Y qué bueno que me lo dices porque de repente hay gente que escribe diciendo, ay, claro, ustedes que no son independientes. Independencia absoluta. ¿Sabes qué? Me da risa de repente lo maligno. Tanto daño hacemos que hay gente que le encantaría que dejáramos de existir, porque CIPER nace para hacer un periodismo independiente, riguroso, sin banderas políticas, de servicio público. Y creo que en estos 6 años y medio es lo que hemos hecho, porque tenemos la libertad editorial para eso y un equipo periodístico con una convicción y una capacidad de excelencia. ¿Hasta cuándo dura esa pila, Mónica? ¿Te has puesto algún plazo para decir, hasta que llego yo, tiene que hacerse otra gente cargo de CIPER o no? Perdón, en CIPER hay un equipo que puede asumir el relevo en cualquier minuto. Por eso la pregunta. ¿Pero yo me quieren jubilar? No, en lo absoluto. Te pregunto a ti de modo personal. Me imagino que tenéis también otras ganas de hacer otras cosas también en la vida. De repente pienso, a ver, si soy bien honesta, de repente pienso que, por ejemplo, yo me llevo súper bien contigo y me encanta hacer los lunes, pero yo al principio pensaba que era absurdo, que necesitabas un partner más joven. En CIPER también a veces lo pienso y pienso que soy un obstáculo. Bueno, confío en que lo que les he pedido, que cuando vean que estoy muy desubicada, que estoy muy anclada en cosas que ya no tienen importancia, con Alzheimer galopante, pero más grave que eso, es anclada en cosas que no tienen interés. Porque yo creo que lo que está pasando hoy día es lo que nos debe motivar. Sin embargo, lo que nos está pasando hoy día siempre tiene génesis más atrás. Y eso hay que investigarlo siempre. Y yo espero que mis compañeros de trabajo tengan la honestidad de decírmelo. Cuando llegue ese momento, ¿qué te gustaría hacer? ¿Jardinear? ¿Cocinar? ¿Escribir? ¿Seguir escribiendo? ¿Lo has pensado? Todo abierto. Y más cosas que no tengo por qué decírtelas. Última pregunta, Mónica. Tú dices que no, pero esto sí es un legado. Y hay muchas cosas también que lo confirman. Has recibido premios en distintos lugares del mundo, insólitos algunos de ellos, ¿no? Premio en España, premio entregado por la Universidad de Harvard, premio por la UNESCO, que es un premio mundial, que es como el Pulitzer para los que son extranjeros, digamos. ¿Cómo haces para, insisto, así como uno doma el miedo y puede domar el dolor, también puede domar el ego? ¿Cómo lo haces para domar el ego? Y después de eso te hago la última pregunta. No juntando mis artículos, no creyéndome el cuento que soy importante, no compartiendo con el poder. Yo sigo teniendo una vida... Pero tienes amigos con poder, ¿no? Bien poco, ¿eh? Amigos con el que tú le haces la comida, porque yo hago cariño con comida. No solo con comida. No, o sea, yo creo que tengo la misma vida de siempre. No me creo el cuento.
Yo sé, y eso yo lo digo porque de verdad me lo creo, yo nací y crecí en una cultura de que antes que tú habían todas nuestras leyes sociales, o sea, yo siempre supe a quién le debíamos vacaciones, leyes sociales. Hay muchos muertos en el camino. Mucha gente que salió a defender la justicia. Y yo creo en esa justicia. ¿Dónde están tus muertos? ¿Acá? ¿Los lleváis todos los días? ¿Te acordáis de ellos constantemente? Constantemente, sí, trato de acordarme. Y además, aunque no trate, me viene a tironear las patas. Cuando me pongo muy ególatra, cuando me separo del camino, yo creo de repente todos tenemos debilidades. Última pregunta. ¿Se entrega mañana o en estos días el Premio Nacional de Periodismo? Se ha hecho una cruzada, han firmado por ti distintos periodistas, han hecho editoriales. Patricio Fernández lo hizo en el Clínica hace un tiempo. Se habla de tu persona como la clara candidata que tiene que ganar este premio. 1, ¿quieres ganarte el Premio Nacional de Periodismo? 2, ¿crees que te lo vas a ganar? 1, quiero ganármelo, pero por una razón que lo voy a decir al tiro. Yo tendría una jubilación de 300.000 pesos por la laguna, no voluntaria, y he trabajado a los 17. Y no quiero volver a los 17. Y eso significaría que puedo respirar tranquila porque voy a tener jubilación. Y porque me emociona todo lo que pasó en esta presentación. De verdad me emociona mucho. 2, no creo que me lo vaya a ganar. ¿Por qué? Porque no creo que sea una persona que quieran... Es muy extraño, pero yo creo que yo soy, por razones como soy y lo que hago, finalmente no soy una monedita de oro. Pero hay veces que no se puede obviar la realidad. Te voy a levantar primero a darte un beso antes de cerrar la entrevista. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Vamos a cerrar este programa, insisto, el primero de este ciclo, Cadena Nacional Testigos del Golpe. Muchas gracias por tu tiempo, gracias también por dar esta entrevista. La Conjura, aquí está. Ella dice que no es un legado, yo digo que sí. Ustedes también pueden compartirlo y se lo pueden llevar a su casa. Se los vamos a regalar esta noche. Lectura imprescindible para conocer parte de la historia reciente de nuestro país. En nuestro grupo de Facebook, ahí está. Cadena Nacional todo junto, aquí está. La Conjura de Mónica González. Mónica, te voy a regalar yo un libro a ti, La Gran Degeneración de Neil Ferguson, para ti, gentileza Random House Monroe. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por tu tiempo, y nos volvemos a encontrar nuevamente mañana a las 9:30 de la noche en PUM. Gracias por la sintonía. Chao, chao. De hecho, pasó una cosa muy divertida porque mis hijas pensaban que la radio se llamaba Radio Moscú, porque la forma de... Lo único que compré en París era una radio. Y como había que poner la Radio Moscú para saber todas las noticias, entonces mis hijas le decían la Radio Moscú. ¿Volviste al 78? Sí. ¿Sola? Con mis 2 hijas. ¿Por qué volviste? Porque ya quería volver. No soportaba más. ¿No te da susto? ¿No te da miedo? Saber que existía una amenaza, ni siquiera por ti, una amenaza también que podía involucrar a tu hija, que es lo que más quieres. Pero era la vida que nos correspondía, éramos nosotros de acá. No había otra posibilidad. ¿Y siempre dijiste vuelvo con ellas? Sí. ¿No había posibilidad de dejarlas? No. Cuando vuelves, me gustaría saber cómo se empieza a esquematizar esta vuelta al trabajo, vuelta al periodismo. Hablamos, obrera en Pero Francia. Después, perdón, yo había hecho cursos de Derecho Comercial. ¿Trabajaste en...? Le llega un informe de la CNI a Falabella que lo pide, los dueños de Falabella pedían en ese momento, qué horror, informe de seguridad de cada uno de sus empleados. Y después vine a descubrir que el jefe de seguridad de Falabella, hasta hace pocos años, fue uno de los mandos criminales de la DINA. Y me despidió el señor Juan Cunio. ¿En persona? En persona. ¿Cuáles fueron sus palabras? Que yo era una prostituta. Literal. Sí, que tenía que irme. ¿Qué respondiste? Y me dijeron, en ese momento dije que no. Había un señor también, un polaco, que venía arrancando de Polonia, que había llegado hace muchos años. Y él había hecho un test conmigo. Yo tenía un collar de ámbar.
Y él dijo que había hecho un test y que ese ámbar era comunista. Era tan absurdo todo. Y yo le dije... Estamos de vuelta con más Cadena Nacional por las pantallas de Vía X este lunes 2 de septiembre conversando con la periodista y directora de CIPER, Mónica González, a propósito de la conmemoración de los 40 años del golpe militar este 11 de septiembre. Mónica, nos quedamos en tu vida en Francia. ¿Fue una vida compleja? ¿Hoy la ves con alegría esos años? Mal que mal, igual pudiste de una otra manera salvarte. Los años de Francia no los veo para nada alegría. Los veo extraño, pero como... No es una vida continua, es como... Como el purgatorio. Como un paréntesis, o sea, era evidente que yo tenía que volver. Y nada me gustaba, nada me complacía, nada me daba paz. ¿Qué te importaba en esos años? Yo vivía pendiente de lo que pasaba en Chile. Mi vida estaba a la hora de Chile. Celebrábamos la Navidad a la hora de Chile. Yo me despertaba y lo primero que... Las noticias, a quién tomaron detenido, quién murió. ¿Qué está pasando? ¿Volviste Ese señor que... Porque él me dijo, fue el que más me gritó, el polaco Diablowski. Y él me dijo, yo le dije que parara. Y que la historia estaba conmigo. Y que él se había arrancado de su país porque no había querido luchar por la libertad. Que yo no. Que yo estaba en mi país y afrontaba las cosas. Y le dije, algún día yo voy a tener la razón. Estaba tan convencida, y yo no sé de dónde sacaba ese convencimiento. Y le pedí a Juan Cunio que me firmara un finiquito que dijera que, por una circular, que decía que yo era peligrosa, porque si no podía ser que yo soy floja, incompetente. Y yo trabajaba harto bien. Y no quiso. Me dijo, yo estaba loca. Perdón, ¿cómo se le ocurría? a mí me sorprende escuchar esto. Que tú, digamos, si alguien te tilda de prostituta en el trabajo y es una de las razones que grime para despedirte, tú no dijeras nada. Es que le dije muchas cosas, pero ¿para qué? Sí. ¿Falabella? ¿Un mes y medio? No, pero es que yo trabajé en Francia, fui directora de compras y mercados de la municipalidad más grande de la región parisina. ¿Cómo se pronuncia? Sarcelles. 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 Yeah. No sale muy bien, pero bueno, ahí estuviste. Y fui directora de compras, que era primera mujer, primera vez en una extranjera. Tenía todos los primeros y me hicieron una guerra primero. Porque ese cargo lo ocupaba un politecnicien, que es una carrera muy elitista. Y era extranjera, mujer y periodista. Tenía todos los pecados. Cero tributo va a tener ese cargo. Entonces, cuando llegué a Chile venía con ese currículo. Por supuesto, el de obrera no lo ponía, para poder postular a cargo porque estaba empezando la crisis importante. O sea, ya estaba la crisis desatada, era muy fuerte la crisis. Y claro, me contrató Falabella como subgerente de crédito. Un mes y medio. Y me echaron. Claro, te ponen en una lista como mujer peligrosa. No, qué lista.